Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos a La Voz del 21. Hoy jueves 9 de julio vamos a conversar con José Luis Silva Martínov. Él es vocero de la Unión de Gremios de Restaurantes del Perú. ¿Qué problema hay en estos momentos con los restaurantes? No sé si usted recuerda que el 1 de julio el gobierno anunció que los restaurantes podían atender al público ya en sus salones al 40% de su aforo. Ok, para eso se tenía que publicar un protocolo. Sin embargo, hasta el momento, hoy 9 de julio, no se ha publicado nada y los restaurantes están allí esperando. Señor Silva, buenas tardes. Lo que tú dices es los días finales del mes de junio, los ministros salieron a anunciar que los restaurantes podían abrir el 1 de julio. Y para ello se consensuó y se trabajó un protocolo para lo que es salón, ¿ya? Y los restaurantes lo han implementado. Ese protocolo elaborado por Senfotur, aprobado después por el Mincetur, después por Produce, tenía que ser aprobado por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud se demoró, esto debió haber sido publicado a más tardar el 30 de junio, el MINSA lo ha aprobado el día 6 de julio y del día 6 de julio todavía no se ha publicado. ¿Cuáles son las consecuencias? Que 200,000 restaurantes estaban esperando esta noticia y los propietarios de los restaurantes, de los cuales la mayoría son pequeños o microempresas, tomaron los últimos recursos que tenían para invertirlo en equipos de protección, en todas las medidas de bioseguridad que ha pedido el Ministerio de Salud, y está con la gente, o sea, con los mozos, con los cocineros, listos para empezar a trabajar, pero lamentablemente no pueden porque no se ha dado todavía la publicación de este protocolo que era tan necesario. Entonces, señor Silva, el Ministerio de la Producción ya aprobó, el Mincetur ya aprobó, Minsa ya aprobó, y lo único que falta es que vaya el peruano y salga publicado. Desde el día 6 de este mes, o sea, hace 3 días, ya tiene todas las aprobaciones y lo único que falta es publicarlo en el peruano. ¿Y le han dicho por qué está demorando esto, que solo es un mero trámite, esta última parte del proceso? No hemos tenido un de estos últimos 3 días y tampoco entendemos por qué no se publicó el día 30, 29 o 28 del mes de junio, que era lo lógico para poder darle tiempo a los restaurantes para poderse inscribir en el ministerio para poder empezar a operar. Cuánto de dinero diariamente están perdiendo los restaurantes? Pero pensemos en un restaurante mediano, ¿no? Quizá no en una gran cadena, pero un restaurante mediano de un emprendedor. ¿Cuánto es lo que pierde diariamente? Bueno, si vamos a hablar de los 200,000 restaurantes en total, son 50 millones de soles diarios que pierden todos los restaurantes. En realidad, hay restaurantes, como tú bien dices, grandes cadenas, pero también hay los restaurantes en donde está el padre, la madre y los hijos atendiendo. Esos son los más golpeados, porque son los que de alguna manera tienen como fuente única de ingreso el restaurante y no están pudiendo operar. Ellos han hecho inversiones para poder distanciar las mesas, para los equipos de protección y todas las medidas de bioseguridad que se necesitan y están desesperados esperando que se puedan abrir las puertas para poder empezar a atender. No tienen ingresos de ningún tipo. Y lo importante es saber que son 200,000 los restaurantes que tienen un efecto multiplicador gigantesco para la economía. 1 millón de puestos de trabajo directo, 1 millón de familias, 1 millón a través de los proveedores, pescadores, agricultores, pequeños ganaderos, es decir, el que provee para el ceviche el pescado, que puede ser el lenguado o puede ser la cojinova,
la señora que provee los cuyes, el señor que está en los ríos esperando poder sacar los camarones para llevarlo a los restaurantes, el que provee la papa, el que provee la yuca, el que provee los individuales, que es la imprenta. Ya tenemos la pandemia y aquí voy a una pregunta importante. ¿Qué garantía le dan los restaurantes al usuario, al cliente? ¿Cuál es la garantía que tiene el cliente? Tu pregunta creo que es la más importante. La gastronomía en el Perú ha cambiado en los últimos 20 años y ha ido evolucionando. Se han incorporado las mejores prácticas de distintas partes del mundo. Cuando hablamos de protocolos, no es algo ajeno a los restaurantes. Ya es una práctica habitual en los restaurantes formales el trabajar con protocolos. Por eso, cuando el Ministerio de Salud exigió protocolos para poder atender a través de delivery, ya las empresas lo tenían listo. Y podemos decir con toda tranquilidad que en el Perú ya hay millones de peruanos que han comido a través del delivery sus platos preferidos y no hay un de personas contagiadas por alimentos comprados a través del delivery. Ahora lo que se necesita es la apertura de los salones para poder hacer que los restaurantes tengan un ingreso y no quiebren, porque con el 10 o el 15% que les genera el delivery, no les permite ni siquiera pagar la planilla. Por eso la invocación al presidente de la República, a los ministros de Estado, de decirles, señores, ya ustedes saben que los restaurantes son lugares seguros. Es más, han habido inspecciones de los ministerios de Comercio Exterior, del Ministerio de la Producción y del Ministerio de la Salud a varios restaurantes para ver cómo se habían implementado los protocolos y todos salieron satisfechos. Ahora permítanos empezar a trabajar y ayudar al gobierno a reactivar la economía. 1/3 de la población peruana depende de los restaurantes. Y por favor, acordémonos que dentro de las cosas que más nos enorgullece a los peruanos es la gastronomía. Y no dejemos que esta muera no por inanición, sino por quiebra. ¿Cuántos restaurantes ustedes han monitoreado locales? Este restaurante que usted decía de la familia, ¿cuántos de ellos ya han quebrado por todo el tema del confinamiento? Es difícil dar un número porque todos los días van cerrando más. He leído y he conversado que en el rubro de cevichería hay más de 11.000 que han quebrado. Es difícil estimar un número cierto. Lo importante es empezar a trabajar y ahí veremos cuántos han podido sobrevivir a este espacio de más de 100 días de confinamiento y sobre todo necesitamos un empuje ya para poder salir y reactivar sectores que hoy día están al borde de la quiebra. Tengamos en cuenta que no es solamente los restaurantes. Estamos hablando, repito, de 2,5 millones de personas, 2,5 millones de familias que están vinculadas al sector. Por lo tanto, más de 12,5 millones de peruanos están hoy día esperando que comiencen a funcionar. Acordémonos de algo. Hay 30 millones de peruanos que ya están en las calles, que ya están haciendo su vida normal. ¿A dónde pueden ir a almorzar, a comer, a desayunar? Los restaurantes formales están cerrados y están esperando poder abrir y darle todas las seguridades. Hoy día no tienen una alternativa segura que les permita poder hacer sus actividades normales. Entonces, ustedes lo que reclaman principalmente es que cuando el gobierno dijo, ok, los restaurantes van a volver a abrir,
Los restaurantes se pusieron las pilas, contrataron al personal que necesitaban, pero han pasado una semana y ese personal está ahí parado. Pero, de todas maneras, el Estado le va a exigir que le paguen su sueldo porque obviamente ya los contrataron, ¿verdad? En realidad, las personas están contratadas hace más de 100 días. Acuérdese que los restaurantes estaban operando normalmente y le dijeron, deja de operar, y todo el personal ha tenido que ponerse, digamos, en su casa a esperar porque no se puede hacer trabajo en casa de los restaurantes. O sea, están cerrados los restaurantes. Y las empresas se han tenido que endeudar, han tenido que vender cosas para poder seguir pagándole los sueldos a las personas, y en algunos casos han tenido que despedir gente, en otros casos han tenido que pedir alguna otra medida que permite la legislación laboral para poder seguir sobreviviendo a estos 100 días. Pero ya cuando se anunció, empiezan el primero, la mayoría de restaurantes han dicho, señores, por favor regresen a trabajar, vamos a capacitarlos, y hay restaurantes que antes del primero ya habían reincorporado a la gente para un proceso de capacitación, para hacer las pruebas moleculares o las pruebas rápidas contra el coronavirus. Se ha hecho toda una inversión que hasta ahora no se puede recuperar. O sea, a la muy mala situación anterior se le ha agregado toda esta coyuntura que no entendemos de los últimos 9 días. Bien, señor Silva, esperemos pues que el gobierno imprima el protocolo, porque creo que es lo que falta eso, nada más imprimir, porque ya la aprobaron 3 ministerios, ¿verdad? Lo único que falta es el envío al peruano. La publicación en el peruano, y a partir de ahí, al día siguiente ya ustedes estarían operando, ¿verdad? Cuando sale publicado en el peruano, los restaurantes que tienen el protocolo listo lo envían al ministerio por un mail y automáticamente pueden empezar a operar. Claro que sí. Bien, señor Silva, le agradezco. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Bien, fue José Luis Silva, vocero de los gremios de restaurantes del Perú, y él nos confirmaba que los protocolos para que los restaurantes vuelvan a abrir sus puertas al público a un 40% de aforo ya están aprobados. Lo único que falta es que el gobierno publique el protocolo en el diario El Peruano. Si usted quiere volver a ver esta entrevista, lo puede hacer en la web de Perú 21, www.peru21.pe, y por supuesto mañana en nuestra edición impresa. Mi nombre es Oscar Quispe, permiso.